unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 4, y después de que hemos expuesto el capítulo número 3, estamos en la clase 29, y hoy vamos a iniciar el capítulo número 4, que se compone de 54 versículos, y como siempre, para tratar de poder comprender un poco más claro lo que nos está enseñando estos 54 versículos, vamos a desglosar en partes lo que nos está enseñando este capítulo sin perder de vista cada uno de sus contextos. Así que yo he estado dividiéndolo en 7 puntos, que es lo que estaremos estudiando a lo largo de este capítulo número 4, en el cual el primer punto lo tocaremos hoy y tiene que ver con los versículos del 1 al 6 que se nos ha leído antes, con el título de que la trayectoria de Jesús pasando por Samaria. Es decir, el tema principal de estos 6 versículos nos está enseñando el viaje que Jesús, esa trayectoria, inicia pasando por Samaria. Los versículos del 7 al 26, este segundo punto, estará Jesús enseñando a la mujer samaritana. En el versículo número 27 al 30 hay un tercer punto que trata del testimonio de la mujer samaritana. Del 31 al 38, Jesús enseña a los discípulos. Del 39 al 42, la respuesta de los samaritanos. Del 43 al 45, Jesús en Galilea. Y del 46 al 54, Jesús sana al hijo del oficial del rey. En estas 7 partes o 7 puntos que vamos a estar exponiendo, es bueno verlo en esta manera porque cada uno de estos puntos está tratando un contexto diferente, sin dejar de tener un contexto general de todo el capítulo número 4. Pero de esta manera nosotros podemos sacar mucho más provecho a la hora de estudiar cualquier pasaje de las Escrituras, como cualquier libro o porción de la Biblia. Nosotros desglosamos y nos enfocamos en los contextos inmediatos para saber qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y esto es algo que debe de ayudarnos a poder tener mejor comprensión de lo que nos enseña este famoso capítulo, en este caso, como es el capítulo número 4. Ahora, sin dejar de ver lo que realmente nos está enseñando este capítulo, una de las cosas que también es importante ver es algo de la historia, ¿no? Nosotros vamos a entrar en un panorama diferente, como es, en este caso, Jesús está ahora de viaje a Galilea, deja Judea
Y es bueno ver que nos situemos de manera geográfica y en el contexto cultural para que podamos tener una mejor claridad, situarnos dónde y cómo es que Jesús se encuentra en este tiempo. Y una de las cosas importantes, antes de tomar inicio la exposición de estos versículos, es entender que desde Génesis capítulo número 3, versículo número 15, hasta Malaquías capítulo 3, versículo número 1, la base de todo el Antiguo Testamento es el anuncio repetitivo de que viene el Salvador del mundo. El Mesías viene más de 300 veces en todo el Antiguo Testamento. Es anunciado desde la primera promesa mesiánica, es decir, desde la primera promesa de Cristo, el Mesías, donde Dios le dice a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, Génesis 3:15, hasta Malaquías 3:1, que es la última vez que nos habla de esta venida de Cristo. Son más de 300 veces que todo el Antiguo Testamento está anunciando la venida del Mesías. Así que nosotros podemos ver que la base fundamental de todo el Antiguo Testamento tiene que ver con esta esperanza de la llegada del Mesías. Así que el pueblo de Dios es conocedor de estas promesas. Pero el pueblo de Dios, ya vimos en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan, versículo número 11 en adelante, dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesús vino a los judíos primariamente, y los mismos judíos rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Y se abre una puerta a los gentiles diciéndonos que más a todos los que le recibieron, es decir, a todo aquel que cree en Cristo, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esto es un privilegio muy grande que tenemos nosotros bajo este nuevo pacto, en este tiempo de gracia, en este tiempo que el Evangelio es anunciado. El Evangelio es anunciado para que todo aquel que en él crea sea salvo. Hoy nos reunimos aquí, yo estoy seguro, convencido que habemos cristianos y no cristianos. Pero el mensaje de Cristo es para ti, sin importar quién seas ni en lo que crea. Porque lo dice la propia Biblia. Así que lejos de que cada uno tengamos un motivo diferente por el cual estamos, digamos que el motivo principal, de manera general, es que tú puedas estar atento a este mensaje, a lo que Dios dice a tu corazón. Que este mensaje pueda traer convicción a tu propia vida de creer lo que Dios dice a través de su Espíritu Santo, de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque esto es lo maravilloso, esto es lo milagroso, ¿verdad? El hombre debe de nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan capítulo número 3, hablando con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Cuando hablamos del nuevo nacimiento es tener una experiencia con Cristo, y esta experiencia viene por medio del arrepentimiento. Uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador porque cree en lo que Cristo ha hecho a favor de él. Y esto es lo que la Biblia enseña sobre el nuevo nacimiento, una vida nueva. Por eso aquí vemos cristianos que hemos nacido de nuevo y otros que están en el procesar y otros que posiblemente no han escuchado mucho sobre ello, pero Dios te permite hoy, en su misericordia, que puedas escuchar para que mañana no tenga ni un mínimo de excusa. Es un mensaje de gracia en este tiempo que Dios brinda a todos los hombres y en todo lugar, como dice en Hechos 17, que se arrepienta. Dios manda, es un mandato, a todos los hombres y en todo lugar, que el hombre se arrepienta. Nota que el arrepentimiento no es opcional, es un mandamiento, es un imperativo. Así que cuando Dios manda a los hombres que se arrepientan, el hombre está sin excusa. Si no, Dios no mandaría un mandamiento a los hombres. Así que esto es sumamente importante para todos nosotros. Así que esto lo deja de manera clara y contundente las tres partes veterotestamentarias del Antiguo Testamento, como era la ley de los profetas y los salmos, hablaba sobre ella. Era lo que realmente tenía un compendio de estas verdades, de lo que Cristo venía a hacer a la tierra, con el propósito que vino a cumplir y con la confianza y la justicia de que el hombre pueda ser justificado en Cristo Jesús. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 24, todas estas predicciones o profecías tocante a la venida de Cristo y su ministerio es algo que Lucas, quien era un médico, un hombre estudioso, deja bien registrado en su Evangelio. Y dice en el capítulo número 24, versículo 25 y 27,
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es lo que estamos diciendo. Pero al final del capítulo 24, versículo 44 y 45, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que estas más de 300 predicciones o profecías fueron expuestas a lo largo de estas tres partes, que es como se divide todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento: ley, profetas y salmos. Y de manera muy clara y contundente se habló de la venida, se habló de su ministerio, se habló de la efectividad de la salvación de Dios para con el hombre en el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que Jesús está hablando aquí a sus discípulos después de que resucitó de entre los muertos. Y esto es lo que confirma todo lo que el Antiguo Testamento se estuvo diciendo tocante a él. ¿Y por qué decir esto? Porque nosotros vamos a ver ahora en el capítulo número 4 cómo la expectativa en cuanto a sus discípulos, los que se venían uniendo a él, y muchos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, como vimos la última vez, que estaban agregándose a seguir a Jesús. Muchos de ellos estaban entendiendo y comprendiendo que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y esto es lo que nosotros vemos en este primer siglo de la era cristiana, que en estas palabras que nosotros vamos a adentrarnos en el capítulo número 4, cómo Jesús empieza a tratar con samaritanos, o empezando por esta mujer samaritana, que es lo que nos enseña los versículos del 1 al 6. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Nuevo Testamento y específicamente a lo largo del Evangelio de Juan, el propósito principal por el cual fue escrito estos 21 capítulos tenía que ver con algo que nosotros no debemos perder de vista. Y dice en Juan 20, versículo 31, que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo. Tú y yo estamos leyendo hoy las cosas que están escritas con un propósito, que tú puedas creer, que podamos creer que Jesucristo es el Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esto es lo que la Biblia demanda hoy tocante a una respuesta de cada quien de nosotros. Jesús un día se dirigió a sus discípulos y le dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Alguno de los profetas del Antiguo Testamento? Pero más directamente se dirige a sus propios discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El hombre tiene que responder a esta pregunta. Nosotros no podemos esconder la vida de Cristo, porque esto sería algo necio, insensato. El mundo secular registra todo esto. O sea, negar la existencia de Cristo, su historia, perdón, pero esto es algo de no estar muy bien de la cabeza, porque no estamos creyendo la propia historia. Siempre decimos, aún el mundo entero se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Cristo ha marcado una diferencia en el mundo entero. Ahora, Cristo debe marcar una diferencia en cada quien de nosotros. Eso es lo que trae el nuevo nacimiento. Marca una diferencia entre nuestro pasado antes de conocer a Cristo y en el presente que conocemos a Cristo. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo que marca la diferencia en cada ser humano. Aquella persona que está en Cristo, no que sabe de Cristo, no que conoce acerca de Cristo,
sino que está en Cristo, que está en la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, de una manera un poco más extendida, pero similar en cuanto a doctrina de justificación, dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. 2 Corintios 5:21. Eso es lo que tú y yo debemos de conseguir en nuestras vidas. No partir de esta vida sin esta garantía, sin la vida de Cristo. Porque la otra verdad que nos enseña el Evangelio es que hay una perdición eterna. Y esto es el mensaje del Evangelio. No solamente son las cosas bonitas, las cosas buenas que Cristo nos ofrece, empezando por la propia salvación, sino que la Biblia nos enseña del infierno y una condenación. Para todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, Juan 3:36, dice que la ira de Dios permanece en ellos. O sea, fíjate si es importante que tú y yo tengamos esto bien entendido en nuestras mentes y llegando a nuestros propios corazones. No debemos desaprovechar esta oportunidad. El tiempo es corto, lo sabemos. La vida se nos va, esa es una realidad. Pero recuerda, la diferencia la marca Cristo en ti y en mí. Si estamos en Cristo, tenemos una vida eterna. Por eso en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que Él me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Así que el propósito es que estas cosas sean escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, pero es el Hijo de Dios, el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno. Y luego sigue diciendo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De modo que el capítulo número 4 no es una excepción a estas grandes verdades que estamos diciendo. Sigue estando dentro de lo que venimos enseñando. Ahora, del capítulo número 4 tal vez pudiéramos pensar que el personaje aquí relevante o el protagonista de este capítulo es la mujer samaritana. Pero nada más lejos de esa conclusión. El personaje aquí no es la mujer samaritana. El personaje es Cristo, Cristo mismo. Y es lo que nosotros vamos a tratar de ver. Y aún inclusive nosotros podemos ver que principalmente, y a veces como que esto no lo vemos cuando leemos este capítulo o cuando lo estudiamos, pero el capítulo número 4, versículo número 42, nos está hablando de un grupo de personas. También eran samaritanos. Pero nos está enseñando en el capítulo 4, versículo número 42, que tales personas creyeron que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Por eso es literalmente el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Aquí hay un gran número de samaritanos que creyeron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Ahora vamos a tratar de poder ver quiénes eran los samaritanos para los judíos o los judíos para los samaritanos. Sin embargo, vemos que Jesús, con un propósito principal y relevante, Él pasa por Samaria cuando va a Galilea. Jesús tiene en mente vidas, almas perdidas. Es lo que Jesús tiene en mente, es lo que realmente se enseñorea de la vida de Cristo. Y no el temor de estas enemistades que había entre judíos y samaritanos. Él siempre veía las ovejas o veía la multitud, dice, como ovejas sin pastor. Y esto provocaba una compasión de Cristo mismo a las propias vidas de los perdidos. Y esto es lo que también nosotros vemos en este capítulo. Así que nosotros vamos a ver que los primeros versículos nos está hablando de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, desde el principio Juan está enseñándonos que Jesucristo es el Hijo eterno, que Jesucristo es Dios. Y ahora aquí como que hay unas evidencias, en este capítulo número 4, donde vamos a ver cómo se enseña la humanidad de Cristo tocante al cansancio de Cristo, cuando Jesús se cansa y se sienta junto al pozo. Eso demuestra su humanidad. Pero también vamos a ver su deidad o su divinidad en cuanto a su omnisciencia, porque Jesús, dicho por la mujer samaritana, sus propios compañeros o sus propios amigos del pueblo samaritano,
dijo que éste me ha dicho todas las cosas sin que realmente yo le haya dicho ninguna. Así que Jesucristo es hombre, lo demuestra el cansancio, la sed, pero Jesucristo es Dios. Por eso Él sabe toda la vida de esta mujer samaritana, porque Él es omnisciente y solamente Dios puede ser omnisciente. Así que esto es un punto principal que nosotros debemos de seguir teniendo presente a la hora de estar leyendo este capítulo número 4. Vemos, por tanto, que para Juan el apóstol, él ha presentado a Cristo como el Hijo de Dios. Para Juan el Bautista ha presentado a Cristo como el Mesías. Pero sus propios discípulos estaban presentando a Cristo y dando testimonio de que Él, el Cristo, era el Mesías. Aquí tenemos el testimonio de Juan el apóstol, Juan el Bautista y sus propios discípulos. Habían llegado al objetivo, a esa conclusión, a esa verdad revelada a sus propias vidas. Jesucristo es Dios. Él es el Dios hombre. Y esto es algo tremendo. Porque este es el fin que cada quien de nosotros necesitamos para poder ser salvos. Reconocer quién es Cristo. Algunos tienen a Cristo como algo de la historia, otros como simplemente una imagen, otros como algo religioso. Jesucristo es Dios. Y si no fuese Dios, ninguno de nosotros pudiéramos haber sido salvos. Pero porque Él es el Dios hombre, Él nos salvó, representando a Dios y a la misma vez representando a los hombres. De una manera muy bíblica, el apóstol Pablo escribe también a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, si nosotros no estamos en el mediador, y la palabra mediador del griego original, como se escribe en el Nuevo Testamento, es la palabra mesíter. Y es alguien quien está mediando porque representa tanto a Dios como a los hombres. Por eso solamente Jesucristo pudo reunir el cumplimiento de todas las predicciones del Antiguo Testamento. Él es el único, nadie más. Por eso la importancia de que Jesucristo es Dios. Él es el Dios hombre. Y así que es importante que nosotros tengamos esto bien claro y podamos apreciar lo que vamos a estar viendo en estos versículos al comienzo del capítulo número 4. Ahora es importante también ver cómo Jesucristo nos está enseñando, y esta es la primera vez que Jesucristo mismo nos está dando de una proclamación del mesianismo, del Mesías, pero por sus propios labios. Es la primera vez. Hasta ahora hemos estado viendo a Juan, el apóstol, Juan el Bautista, sus discípulos. Ahora Jesús empieza a hablar del propio Mesías, quien era el mismo, pero de sus propios labios, y lo va a hacer con esta mujer. Mira cómo dice los versículos 25 y 26 del capítulo número 4. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. De sus propios labios, Jesucristo, la primera vez le dije a esta mujer samaritana, y le dice, yo soy el que está hablando contigo. Y esto en este punto de la historia era algo muy relevante. Era el principio del anuncio mesiánico de Cristo mismo, donde es declarado a esta mujer sin ningún tipo de excusa, yo soy. Mujer, no piense que es otro, está bien que tú estés esperando, sabe muchas cosas, pero yo soy el que habla contigo. O sea que ahora es el momento, ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo en el que pueda reconocer que yo soy el que habla contigo. Por eso digo que es interesante que esta declaración de los labios de Jesús tocante a su propia identidad no se la da a ningún líder religioso de Jerusalén. Es curioso, pensando un poco, leyendo y preparando esta clase, él no hace esta declaración a ningún hombre prominente, religioso o líder de Jerusalén, del judaísmo. No lo hace. Tampoco se está dando en Jerusalén, como tampoco se da en ninguna clase religiosa. Sin embargo,
se está dando a una mujer que es marginada en todo sentido. Una mujer quien es repudiada, adúltera, rechazada, una paria. Una mujer que es rechazada por la propia sociedad. A ella son estas palabras. Esto es lo que Jesús está dando a esta mujer de sus propios labios. El que habla contigo soy yo. Esto es lo que Jesús trata con ella. Y por eso es la propia Biblia quien nos enseña las mismas palabras de Jesús. Cuando en Marcos capítulo número 2, versículo número 17 dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino pecadores. ¿Pecadores a qué? Al arrepentimiento. Aquí nos encontramos con el grupo religioso, los sanos no tienen necesidad de médico. Ellos decían que estaban sanos, no necesitaban al Mesías, no eran pecadores. Sin embargo, Jesús dice que los enfermos sí. Y a esto vino Cristo, a sanar a los enfermos de corazón. A esto vino a anunciarles el arrepentimiento. A esto vino a llamar a pecadores. Así que si bien vimos en el capítulo anterior a un líder como era también Nicodemo, un líder religioso de prestigio, un hombre sabio, un teólogo del judaísmo, ahora hay un contraste totalmente grande para con esta mujer. Uno sabía acerca de, estudiaba del Antiguo Testamento, de una buena reputación, era un rabino entre los rabinos. Sin embargo, aquí tenemos a esta mujer, que es todo lo opuesto. Y sin importar la condición social, económica, moral y cultural, la salvación de Dios es para todos los que creen. No importa. ¿Quién era Nicodemo? Vemos cómo Jesucristo presenta el Evangelio ¿a quién? A Nicodemo. Pero no importa también a esta mujer marginada y rechazada por toda la sociedad en el ámbito moral, en el cultural, en el económico. También es presentado el Evangelio a esta mujer. Y Jesucristo mismo en persona, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Sabes cómo Dios habla hoy contigo? Escucha su palabra. Lee la Biblia y podrás ver cómo Dios te habla. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lee la Biblia y podrás ver cómo Dios habla a tu corazón, porque es la palabra de Dios, es la palabra que sale de su boca, es el aliento de Dios, estos 66 libros, que tardó un periodo de 1500 años en escribirse por más de 40 autores distintos, pero es la palabra de Dios la que se nos está dando en esta mañana. Así que Dios puede hablar a tu corazón, sin embargo tú debes también de marcar la diferencia en cuanto a creer lo que Dios dice por medio de su palabra. No importa, hemos dicho, la condición tanto de Nicodemo como el otro extremo, la mujer samaritana. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Para que todo el mundo que en él crea. Este es el distintivo. Este es el distintivo para poder ser salvo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si no creemos esto, no se puede ser salvo. No importa quiénes seamos. Y tanto Nicodemo si fue salvo como la mujer samaritana se lo fue, que ambos el distintivo fue algo afectado en sus propios corazones. Ellos creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cada quien de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, que hemos conocido a Cristo, también es porque este distintivo es una realidad. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que todo el mundo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Romanos, capítulo 10, versículo número 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Esto está al alcance del ser humano. Esto está al alcance de todo ser humano. Poder invocar el nombre de Cristo,
reconocer que Jesucristo es el Señor. Y dice que no será avergonzado. Encontrará a Jesucristo como el Salvador del mundo, pero más específicamente como el Salvador de su propia vida. Cristo es el Salvador, y a ello es lo que nosotros debemos también de prestar atención. Esta es la verdad de Dios para el hombre que cree a Dios y se arrepiente de sus pecados. Es salvo. Por eso también una de las cosas que aprenderemos en el capítulo número 4 es también a evangelizar. Es uno de los puntos que trataremos también, porque Jesucristo mismo nos va a enseñar algunos principios tocante a cómo presentar su persona. Aquí trataremos de algunos lugares con personas, con palabra, que nos habla también de principios tocante al evangelismo, a presentar a Cristo a los perdidos, con el fin de que esas personas sean ganadas para Cristo, sean salvos. Así que ya hemos visto estos puntos que creo que eran importantes como preámbulo al capítulo número 4. Y ahora vamos a adentrarnos al texto, que es versículo del 1 al 6. Y dice los 3 primeros versículos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, esto lo hemos estudiado precedentemente en el capítulo número 3, pero una de las cosas que vimos en la última clase o penúltima clase es que el número de seguidores de Jesús estaba aumentando y la reputación de Juan estaba declinando. Pero este era el propósito realmente del cual Juan entendía que debía de ser de esta manera. Sin embargo, los discípulos o algunos de los discípulos de Juan no aceptaban cambiar de maestro. Preferían seguir con Juan el Bautista porque por alguna razón estaban seguros con él. Se sentían protegidos. Pero lo que Juan el Bautista dice acerca de sí mismo es importante porque lo que dice acerca de sí mismo es lo que realmente confiesa acerca de Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Esos principios Juan el Bautista lo tuvo bien claro en su propia vida. Ahora, esto es lo que nosotros vemos en los versículos del 25 al 30, el capítulo número 3, para recordar un poco lo que estuvimos viendo. Y creo que de manera muy explícita estos versículos nos lo enseñan. Que entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Así que no tiene sentido seguirme porque ya vino el Cristo, ya vino el Mesías. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo, dice Juan el Bautista. Es a Él a quien tenéis que seguir. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Una de las cosas que pudimos ver, varias cosas que pudimos ver en el perfil de la vida de Juan el Bautista es su madurez, tocante al ministerio. Entender cuál es el propósito por el cual él era un hombre enviado de Dios. Como dice el capítulo número 1. Hubo un hombre llamado Juan que era enviado de Dios. ¿Con qué fin, con qué finalidad estaba en este mundo? Eso lo entendió Juan el Bautista. Un hombre transparente, un hombre de principios, de convicciones. Un hombre que nos ha mostrado la necesidad que tenía de Cristo. Es necesario, dice, que Él crezca y que yo mengüe. Este es el ejemplo que vemos tocante a Juan el Bautista. Su humildad es algo que también destaca. Su ejemplo tocante al liderazgo es algo que también podemos ver en la vida de Juan el Bautista. Esa firmeza, esa convicción,
de que realmente era el Mesías. Eso es algo que también hemos visto. Pero sobre todo él sabía quién era y quién no era. Él sabía quién era y quién no era. Dice el versículo número 3 que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran continuamente vigilados de manera minuciosa por las autoridades religiosas. Eso lo hemos podido ver también. Y esto era debido también a que ambos estaban predicando el Evangelio, estaban presentando el arrepentimiento y estaban presentando el reino de Dios. Y esto es lo que produjo realmente una resistencia entre los líderes religiosos, entre las autoridades judías. Y a esto se añadió este tipo de persecución, este tipo de estar persiguiéndoles de manera muy exhaustiva. Pero muy posiblemente Jesús, queriendo evitar todo conflicto de lo que estaba ocurriendo entre sus discípulos y los discípulos de Juan, y no prestando atención a que los propios fariseos estaban tratando de crear celos, Jesús toma una iniciativa. No quería que se desatara esta rivalidad entre los discípulos de Juan y sus propios discípulos, y él está resguardando, él está custodiando este tipo de momento para que ese momento sea un tiempo donde Dios tenga el control por completo de ello. Ahora, nosotros sabemos que la confrontación pública aquí de estas autoridades con la persona de Cristo, autoridades judías, todavía era algo que podemos entender por lo que leemos prematura en el plan soberano de Dios. O sea, había una persecución con un fin, una finalidad de poder arrestar a Jesús, pero a la misma vez nosotros sabemos que todo esto era algo prematuro, puesto que no había llegado aún la hora de Cristo para que Él fuera apresado. Y a esto es lo que se le llama el plan determinado de Dios, ese plan soberano que Dios está custodiando cada momento. Hay dos versículos, Juan 7:30 es uno de ellos, dice que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así que en vista de todo ello, Jesús decidió salir de Judea y viajar hacia el norte, hacia lo que es Galilea. Pero entre Judea y Galilea se encuentra Samaria. Y es lo que trata de enseñarnos estos versículos. Ahora, cuando hablamos de Judea, digamos que es el centro religioso del judaísmo. Y Galilea es, digamos, el centro del paganismo, el centro de donde hay muchos gentiles, para marcar una diferencia y tener en mente qué significa cuando hablamos de Judea y qué significado tiene mayormente cuando hablamos de Galilea. Así que vemos Jesús, cuando ve ese rechazo que tienen hacia él y su ministerio por parte de estos líderes judíos, vemos que se vuelve a los gentiles, en este caso va a Galilea, pasando por Samaria, se vuelve a los gentiles con este mensaje de salvación. Nuevamente, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ahí encontramos Judea. Y de Judea va hacia Galilea y encontramos con gentiles, presentando la salvación. Pero no obstante, si esto fuera algo ya bastante, digamos, grave en el sentido de la opinión para los judíos, ¿verdad? Ir a Galilea, donde estaba el gran número de gentiles, no obstante, para en Samaria. Y esto todavía era algo más agravante para los propios judíos. Pero Jesús tenía en mente las almas perdidas. Y sobre todo vemos cómo Él tenía un propósito, que dice el versículo número 4, que le era necesario. Tenía un propósito en este lugar, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que cuando Él sale de Judea y regresa a Galilea, Él para en Samaria. Él para en Samaria. Y aquí es importante saber alguna de las cosas. Él no para en Samaria, aunque geográficamente Samaria sería el trayecto más corto para llegar a Galilea. Eso es una verdad. Si ves el mapa, tú puedes ver que es el trayecto más corto. Pero Jesús no está escogiendo, digamos, Samaria para llegar a Galilea porque era el trayecto más corto. No, Jesús lo que tiene en mente son samaritanos. Le era necesario pasar por Samaria. Ese era el motivo principal, los samaritanos. Y eso es lo que nosotros vemos
que Jesús en todo momento está llevando a cabo en ese plan soberano del Padre. O sea, lo que vemos que Jesús está haciendo en Samaria es obedecer al plan soberano, predeterminado consejo de Dios para ese momento, para ese tiempo. Y aun cuando muchos trataron en el ámbito religioso de impedirlo, aún no había llegado su hora. Dios estaba preservando al Hijo. El Hijo está obedeciendo en todo momento al Padre, hasta tal punto que en Juan capítulo número 4, en el versículo 34, un poco más adelante, dice que Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí estamos viendo a Jesús acabando una obra con personas, llevando a cabo el plan del Padre. Ahora, yo he puesto algunas preguntas a modo de estudio personal y creo que también puede ser buena para vosotros. Y una de las cosas que podemos ver cuando hablamos de Samaria, ¿qué había en Samaria? Bueno, en el contexto inmediato nosotros vemos que había una samaritana. Es lo primero que vemos ahí en Samaria, una mujer samaritana. En el contexto más general y más lejano había samaritanos, un gran número de samaritanos en el pueblo, como es lógico, de Samaria. Esto es lo que estamos viendo aquí en el capítulo número 4. Pero lo que nosotros podemos ver en los versículos 40 y 42 del capítulo número 4, por eso digo que a veces nos quedamos solamente con la mujer samaritana y no apreciamos que en este contexto lejano general hay otras personas, otros muchos samaritanos que también fueron salvos por la palabra de Cristo. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 4, versículo 40-42. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Así que a veces nos quedamos con la mujer samaritana y perdemos de vista el gran número de samaritanos que también fueron salvos. Y habla que fue un gran número. Creyeron mucho más por la palabra de él que el testimonio que había dado la mujer samaritana a los compatriotas, a los samaritanos. ¿Por qué? Porque él es el Salvador, y esto lo dice muy bien el versículo 42. Este es el Salvador del mundo. Mira, los samaritanos aquí no están haciendo ningún tipo de distinción entre judío y samaritano. Había una gran enemistad entre judío y samaritano, pero lo que los samaritanos están reconociendo es que el mismo Cristo, que fue profetizado como Mesías para los judíos, es el mismo Hijo de Dios que ellos estaban aceptando y estaban siendo salvos. Por eso es que dice: Él es el Salvador del mundo. Esto es lo que marca la distinción. Y Él también quiere ser el Salvador de tu propia vida. Y tú debes de marcar esa distinción, creer lo que Cristo dice acerca de tu propia vida y lo que Él puede hacer en ti. El Salvador del mundo, el Cristo. De modo que en Samaria vemos que había almas perdidas, gente que necesitaban ser salvos. Y esto es lo que vemos que Jesús estaba haciendo. Así que en Samaria había samaritanos. Pero ¿cuál es la historia de Samaria? Es importante que si hablamos de Samaria tengamos un poco el contexto histórico de dónde salió Samaria. Bueno, nosotros entendemos que el reino de las 12 tribus de Israel permaneció unido en el reinado de Saúl, en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Pero el hijo de Salomón, quien fue el rey Roboam, él dividió el reino. Él trajo división al reino. Y empieza el primer reinado donde son divididas las 12 tribus. 10 tribus al norte, donde la capital de Israel era Samaria. La invasión de los asirios en el 722 años antes de Cristo se llevó hasta 10 tribus al norte. Ahora, otras 2 tribus al sur, que fueron, que es la capital en este caso de lo que es Jerusalén. Aquí encontramos las 12 tribus divididas. Roboam inició esta división. Y en este caso encontramos también que las tribus de Judá fueron llevadas al cautiverio en el 586 años antes de Cristo por medio de un rey babilónico, Nabucodonosor. Así que encontramos a ambos en distintos periodos, las 10 tribus del norte, siendo la capital
Samaria, en Israel, y las 2 tribus del sur siendo la capital, Jerusalén, y llevado al cautiverio por el imperio babilónico. ¿Por qué decir esto? Porque precisamente es cuando las 10 tribus del norte se encuentran siendo llevado al cautiverio por los asirios, que en ese tiempo está habiendo asirios con judíos, están habiendo ese tipo de unión, de casamiento, ese tipo de relación de los asirios con los judíos. Y de ahí es que vienen los samaritanos. La mezcla entre asirios y judíos. De ahí viene lo que es el pueblo samaritano. Nota que cuando uno estudia los reyes de Israel, las 10 tribus del norte, ningún rey hubo bueno. Ningún rey hubo bueno de los llamados reyes de Israel. Cuando encontramos algún rey que fue bueno, que hizo la voluntad de Dios, siempre está haciendo alusión la palabra de Dios al reinado del sur, que tiene que ver con los reyes de Judá y Benjamín. Judá y Benjamín fueron las 2 tribus del sur, que fueron llevadas por Nabucodonosor al cautiverio babilónico. Pero de ahí vienen los reyes de Judá. Y estos cautiverios nos está hablando también de lo que realmente ellos fueron llevados, apresados por causa del pecado. Y el pecado que ambos tenían en común tenía que ver con que no creyeron la palabra de Dios por la idolatría, por dejar a Dios y unirse a otros dioses. Todo esto tuvo consecuencias. Así que nosotros vemos que lo que vemos aquí es cómo es que se originó los samaritanos, de dónde se originó. Y por eso el cautiverio asirio hizo mucho mal con los judíos. Y en esa mezcla nosotros vemos que surgen los samaritanos. Tribus del norte, tribus del sur. Es en el norte donde se mezcla con los asirios, los judíos. Ahora, cuando hablamos de las tribus del sur, como era Judá y Benjamín, digamos que la tercera deportación fue en el 586 años antes de Cristo por Nabucodonosor al imperio babilónico, pero esta es la tercera y última deportación. Recordemos que había otras 2 deportaciones anteriormente. Una tiene que ver con cuando Nabucodonosor manda a que sean llevados a su imperio jóvenes nobles de la nobleza. Y en este caso tenemos en el capítulo número 1 Daniel y sus amigos. Eso es algo que nos enseña en el libro de Daniel. Eso acontece en el 605 antes de Cristo, cuando Joacim, era rey de Judá. Pero también tenemos otra deportación que tiene que ver con el año 597, años antes de Cristo, cuando uno de los profetas fue llevado a Babilonia, y tiene que ver con Ezequiel en esa segunda deportación. Y por último tenemos la que hemos comentado, cuando he destruido el templo y Jerusalén, por mano en aquel entonces del rey Sedequías, estando en Judá. Bueno, es importante la historia, pero el resultado de todo ello, para poder tener una mejor comprensión, es lo que nosotros estamos viendo, esta mezcla de israelitas con colonos y asirios. De ahí vienen los samaritanos. Los samaritanos creían en la Torá. La Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento, lo que es lo mismo, Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, los samaritanos no adoraban en Jerusalén como la propia palabra enseñaba. Ellos adoraban en el monte de Gefirim. Había distinción, aun cuando creían en la Torá igual que los judíos. Tenían lugares diferentes para adorar a Dios. Nosotros vemos en los versículos 5 y 6, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Sicar era un pueblo de Samaria, y dice que eso estaba junto a la heredad que Jacob dio en heredad a su hijo José. En Josué 24, en versículo número 32, cuando Jacob regresó de Canaán después de 20 años en Harán, allí compró un terreno que heredó José, donde allí mismo fueron enterrados los huesos de José. Y dice, y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto,
en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Los hijos de José, ¿quiénes fueron? Efraín y Manasés. Por eso cuando nosotros vemos la repartición de las 12 tribus de Judá, no aparece la tribu de José. ¿Por qué? Porque Jacob adoptó a sus 2 nietos para que formaran posesión de estas 12, de la tribu número 12, que tenía que ver con Efraín y Manasés, que eran los hijos de José. Jacob los adoptó y a ellos les fue dada la heredad. Ahora nosotros estamos viendo aquí que por último vemos que Jesús dice que cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob. El pozo de Jacob estaba a 1 kilómetro de Sicar. Sicar posiblemente es lo mismo que Siquem, es un derivado de la misma palabra. Pero aquí nos está ilustrando que lo que está haciendo Jesús es sentarse junto al pozo, estando cansado de caminar. Y nos está hablando literalmente que dice que aproximadamente a la hora sexta, muy posiblemente, hay 2 opciones, dependiendo qué calendario cojamos o qué tiempo, pero posiblemente esta hora sexta tenía que ver con la hora del mediodía, porque nosotros vamos a seguir viendo el domingo que viene, si Dios permite, esa hora del mediodía es cuando realmente las mujeres culturalmente son las que iban a buscar agua, solo las mujeres, iban a este pozo a sacar agua. Ahora, la mujer samaritana, cuando fue a buscar agua, fue en un momento donde no había nadie. ¿Y por qué fue en un momento donde no había nadie? Bueno, veremos que por su propia pecaminosidad, por su propia vergüenza. 5 maridos has tenido, ninguno de ellos es tu marido, dijo Jesús a la mujer samaritana. Así que ella buscó el momento, el tiempo donde no había nadie, sin embargo ahí había quien debía de haber. Ahí estaba Jesús. Ahí donde Cristo nos quiere a cada quien de nosotros, cuando no hay nadie en nuestro entorno y solamente estamos a sola ¿con quién? Con Cristo. Este es el panorama que nosotros vamos a ver, o el escenario que vamos a encontrar en el siguiente estudio o el siguiente domingo. Es como nos vamos a encontrar este escenario. Ya está todo montado, ¿verdad? Ahí nos encontramos Jesús, que está en el lugar preciso. Está en el tiempo preciso para un encuentro que es según la voluntad del Padre. Y en verdad lo que vamos a seguir viendo tiene que ver con una salvación que Dios tenía destinado desde antes de la fundación del mundo para esta mujer. Aunque nuestra mente no llega a ese punto, eso es lo que vamos a estar viendo. Algo desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de los salvos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador son esos escogidos, ¿verdad?, que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Porque en respuesta a ese llamamiento es que viene la elección. Por eso cuando Jesús dice que son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Los llamados son todos por el Evangelio, mensaje universal para todos. Los escogidos son quienes respondemos al llamado. Así que la diferencia en que seas o no seas escogido, en cierta manera está en ti y en mí. Cuando tú y yo respondemos al llamado que Dios tiene para con nosotros. Cuando tú respondes al llamado que Dios tiene para ti por el Evangelio, eso es lo que te hace ser un escogido. Y eso es lo que Dios tiene para con esta mujer. Y es la grandeza de lo que estaremos viendo a lo largo de este capítulo número 4. Amén.